A ver, cómo se empieza a entender un continente. Y no cualquiera, sino África. Es tan inmenso, tan diverso, que la verdad abruma un poco. Totalmente. Es un desafío enorme. Para el análisis de hoy tenemos una mezcla de fuentes que me parece fascinante. Por un lado, informes, datos duros, estadísticas. Ujú. Y por otro, una serie de imágenes potentísimas, fotos que a veces de un solo vistazo te cuentan más que cualquier informe. Sí que te golpean. Exacto. La misión que nos hemos propuesto es intentar ir más allá de los titulares de siempre, de esas narrativas simplistas de una sola África. Claro. Queremos entender qué mueve los hilos del continente hoy. Y es una red súper compleja que conecta la historia, una riqueza de recursos casi increíble y, bueno, al mismo tiempo, unos desafíos de pobreza que no se van. Es que todo está conectado. De hecho, las propias imágenes nos lanzan de cabeza al centro del asunto. En una, vemos el skyline de Johannesburgo, rascacielos que podrían estar en cualquier capital del mundo. Modernidad pura. Y justo al lado tenemos otra foto. Unos hombres cubiertos de lodo, trabajando en un agujero, en una mina artesanal. Uf, la imagen es brutal. Esas dos imágenes juntas, ese contraste, define la gran paradoja africana que vamos a explorar hoy. Sin duda. Y para empezar a entender esa paradoja, parece que es inevitable mirar hacia atrás. Las fuentes insisten mucho en eso, en que el presente tiene sus raíces muy, muy ancladas en el pasado. Es que son como los cimientos de una casa. No los ves, pero todo se apoya sobre ellos. Y el primer gran cimiento, el más estructural, es el legado colonial. Claro. Mucho de esto se cocinó, literalmente, en un despacho en Europa, en la Conferencia de Berlín de 1884. Ahí tomaron un mapa. Y con regla y lápiz dibujaron fronteras. Partieron pueblos, unieron a enemigos, no tuvieron en cuenta absolutamente nada de la realidad en el terreno. Crearon países artificiales que, desde el día 1, ya llevaban la semilla del conflicto dentro. Exacto. Y no solo dibujaron fronteras, diseñaron economías enteras con un único propósito, la extracción. A eso se refieren los informes con economías extractivas. A eso mismo. Es una forma, digamos, elegante de decir que la infraestructura era de un solo sentido, ¿no? Totalmente. Las vías del tren no se hicieron para conectar ciudades y crear un mercado interno. Se hicieron para llevar los minerales de la mina al puerto. Y punto. Una cinta transportadora para sacar la riqueza. Esa es la imagen perfecta. Y a esa herida económica se le suma otra mucho más profunda y antigua. Sí, la trata de esclavos. Hablamos de siglos, del 15 al 19, en los que se secuestró a millones de personas, la mayoría jóvenes, en su momento más productivo. El impacto es incalculable. Es como si a un continente le hubieran robado su futuro durante 400 años. Le quitaron su capital humano más valioso. Una sangría de talento de la que es casi imposible recuperarse. Y las fuentes mencionan un tercer factor, más reciente, el neocolonialismo. Ajá. La idea de que esa independencia de los años 50, 60 no fue un corte limpio. Para nada. En muchos casos fue una independencia solo de bandera. Las nuevas élites políticas mantuvieron lazos económicos muy, muy fuertes con las antiguas metrópolis. Como el ejemplo del franco CFA, que citan. Exacto. Es un ejemplo clarísimo. Una moneda usada por 14 países, pero que durante décadas estuvo ligada al franco francés y luego al euro. O sea, que su política monetaria se decidía en París o en Frankfurt. En la práctica sí. Se perpetuó la dependencia por otros medios. Y es que toda esta historia de extracción choca de frente con una realidad que los datos dejan clarísima. África es un continente obscenamente rico. Sí. Los números son para caerse de espaldas. Posee casi 1/3 de todas las reservas minerales del mundo. ¡1/3! Y si entramos en el detalle, es aún más impresionante. Totalmente. Hablamos del 40% del oro mundial, el 90% de los platinoides. Y el 80% del coltán. El coltán, que, para que la gente se haga una idea, es ese mineral sin el cual nuestros celulares, nuestras computadoras... Simplemente no funcionarían. La imagen de esa mano sosteniendo las pepitas de oro es que lo dice todo. Es una riqueza que puedes tocar. Y ahí, justo ahí, está el corazón de la paradoja que mencionabas al principio. La maldición de los recursos. Exacto. Es fascinante y trágico. Cómo algo que debería ser una bendición se convierte en todo lo contrario.
en lugar de financiar hospitales, escuelas, carreteras. Se convierte en el combustible de la corrupción. De la corrupción a gran escala. Es el premio gordo que todos quieren controlar. Claro. Pequeñas élites locales, a menudo en alianza con corporaciones multinacionales, se apropian de los beneficios, mientras la gran mayoría de la población no ve ni una migaja de esa riqueza que sale de su propio suelo. Y eso conecta directo con las imágenes. Vemos esas fotos aéreas de minas a cielo abierto, que son cicatrices gigantescas en el paisaje. Una devastación ambiental terrible. Y al lado, la otra cara de la moneda, la minería artesanal. Gente arriesgando la vida en condiciones infrahumanas, por unas pocas piedras. Son las dos caras de la maldición. La riqueza no solo genera corrupción. También violencia. También violencia. Se convierte en el objetivo a controlar y eso financia guerras civiles que parecen no tener fin. La República Democrática del Congo es el ejemplo trágico por excelencia. Y el costo humano es brutal. Brutal. Hay una foto en las fuentes que se te queda grabada. Un camión sobrecargado hasta lo imposible con personas y sus pocas pertenencias. Son desplazados. Gente huyendo de un conflicto que, muy probablemente, se libra por el control de los minerales que tenemos en nuestros bolsillos. Son el rostro humano de esa maldición. O esa otra imagen, la del experto desactivando una mina terrestre. Un legado mortal de esas mismas guerras. Exacto. Es increíble que un subsuelo tan rico genere tanta violencia. Y pobreza en la superficie. Ese es el drama. La riqueza está ahí, pero no se traduce en bienestar. Pero claro, la minería es solo una parte. Me pregunto cómo se las arreglan a gente que no está cerca de una mina. ¿De qué vive la mayoría en su día a día? Ahí nos topamos con otros obstáculos estructurales enormes. El primero, la dependencia. ¿De qué? Como esas economías se diseñaron para extraer, no se diversificaron. Así que hoy, muchos países dependen de la exportación de uno o dos productos. Zambia del cobre, Nigeria del petróleo, Ghana del cacao. O sea que si el precio internacional de ese producto se desploma, La economía entera entra en crisis. No tienen un tejido industrial que amortigue el golpe. ya a esa vulnerabilidad se le suma el peso de la deuda externa, que los informes describen como una losa. Es como intentar correr una maratón con una mochila llena de piedras. Por décadas muchos países han gastado más en pagar los intereses de esa deuda que en sus propios sistemas de salud o educación. Es un círculo vicioso terrible. Totalmente. No puedes invertir en tu gente porque tienes que pagar la deuda. Y como no inviertes, no generas el crecimiento necesario para pagarla. Y en medio de todo esto, las fuentes señalan algo que es a la vez el mayor potencial y el mayor desafío del continente: su gente. Su demografía. Es el continente más joven del mundo. Por mucho, es una ola gigantesca de potencial humano. Pero, aquí viene el dato que es casi una bomba de tiempo. A ver, Cada año, 12 millones de jóvenes africanos entran al mercado laboral, llenos de energía, de aspiraciones. El problema es que la economía formal, la de los empleos con contrato, solo tiene capacidad para absorber a 3 millones. eso es demoledor. ¿Quiere decir que cada año el futuro de 9 millones de jóvenes se queda en el aire? Exacto, dependiendo de la suerte de la economía informal. No es solo una estadística económica, es la presión social más grande que una generación puede enfrentar. Y es la explicación de mucho de lo que vemos. Es la raíz de esas imágenes de los mercados callejeros caóticos, vibrantes, repletos de gente buscándose la vida. Es el ingenio que nace de la pura necesidad. Cuando el sistema no te da un lugar, te lo tienes que inventar. Claro, y para crear esos 9 millones de empleos que faltan, necesitas un Estado que funcione, un entorno estable donde las empresas quieran invertir. Pero las fuentes pintan un panorama muy complicado ahí. Ese es uno de los nudos más difíciles de desatar. La corrupción es un problema endémico. El dato del Índice de Percepción de la Corrupción de 2024 es muy duro. ¿Qué dice? La región de África subsahariana tiene la puntuación media más baja del mundo, 33 sobre 100. ¡Wow! En la práctica, eso significa que una parte enorme de los recursos públicos se pierde por el camino. Se desvía. Dinero que debería ir a hospitales, escuelas o carreteras. Y supongo que esa desconfianza que genera la corrupción es el combustible perfecto para la inestabilidad. Exacto. Si no crees en las instituciones, si sientes que el sistema no juega para ti, ¿por qué lo vas a defender cuando llega un golpe de Estado? Justo ahí está el núcleo del problema. Se crea un ciclo de fragilidad. La gente se desconecta del Estado, y ese vacío de poder es aprovechado por otros.
Grupos armados, militares. Las fuentes mencionan la reciente ola de golpes de Estado, sobre todo en la región del Sahel, desde 2020. Y un dato que impresiona, el continente hoy concentra la mitad de los conflictos armados activos del mundo. ¿La mitad? Guerras enquistadas en Somalia, Sudán del Sur, la RDC, que provocan crisis humanitarias sin fin. Es un panorama sombrío. Lo es, pero también hay que tener cuidado con las generalizaciones. Cierto, África no es un monolito político. Para romper un poco esa imagen, las fuentes aportan un dato sorprendente. Todavía existen 3 monarquías soberanas en el continente. ¿Ah, sí? Sí. Marruecos y Lesoto, que son constitucionales, y Eswatini, que es la última monarquía absoluta de África. Es un buen recordatorio de la diversidad de la que hablábamos. No hay un solo modelo de gobierno, sino 54 países con realidades muy distintas. Pero al final, todos estos números, toda esta historia y esta política aterrizan en la vida de la gente. ¿Cómo se ve esto en un hospital o en una escuela? Se ven indicadores sociales que son un golpe de realidad. En salud, por ejemplo, África subsahariana tiene poco más del 10% de la población mundial. ¿Ok? Pero concentra casi el 70% de todas las muertes maternas del planeta. 70%. Es una cifra que cuesta hasta procesar. Revela una fragilidad extrema de los sistemas de salud. Extrema. Y lo mismo con enfermedades que en otras partes del mundo están controladas. El 95% de las muertes por malaria ocurren allí. Y en educación me imagino que el panorama es similar. ¿Es similar? Hay 98 millones de niños y adolescentes sin escolarizar en la región. Y de los que sí empiezan la escuela, solo 2 de cada 3 consigan terminar la primaria. Le estás cortando las alas a la próxima generación. Es muy difícil romper el ciclo de la pobreza sin capital humano. Y esto nos lleva de vuelta al punto de partida, a esas 2 imágenes, el rascacielos y la mina. Esas 2 Áfricas que conviven. Exactamente. Y las fotos lo muestran mejor que cualquier discurso. Vemos la imagen aérea de Ciudad del Cabo, con sus barrios residenciales planificados, sus viñedos. El estadio moderno junto al mar. Y luego pasas la página y ves la foto de un asentamiento informal densísimo, con calles de tierra que son un lodazal, sin servicios básicos. No son 2 continentes distintos. A veces son 2 mundos separados por una sola autopista dentro de la misma ciudad. Esa desigualdad tan profunda es quizá el reflejo más visible de todas las fuerzas que hemos analizado. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, lo que nos dicen las fuentes es que la situación de África no se puede explicar con una sola causa. No es culpa de la corrupción o de la historia. O de la deuda. Es el resultado de una red increíblemente compleja donde todo está conectado. La palabra clave es esa: interconexión. Nada está aislado. Una frontera arbitraria dibujada en Berlín en el siglo XIX es la causa de un conflicto étnico hoy. Que se financia con la extracción ilegal de coltán que termina en nuestros teléfonos. Y esa guerra destruye la poca infraestructura que hay, colapsa el sistema de salud local y obliga a la gente a huir. Perpetuando un ciclo de pobreza que parece no tener fin. Todo está conectado. Las fuentes pintan un panorama de desafíos gigantescos. Es innegable. Pero al mismo tiempo, en esas fotos de los mercados, en las cifras de la juventud, se ve un dinamismo y un potencial que son arrolladores. Sí, una energía increíble. Y eso nos deja con una pregunta final, algo en lo que pensar. El continente tiene la población más joven del mundo. Una fuente de creatividad e innovación que podría cambiarlo todo. Claro. La pregunta crucial para las próximas décadas no es solo cómo se van a resolver estos problemas históricos que hemos analizado. Quizás la pregunta más importante sea: ¿cómo se va a liberar todo ese inmenso potencial humano? ¿Logrará esa juventud romper las cadenas del pasado? ¿O quedará atrapada por ellas? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro no solo de África, sino en buena medida del resto del mundo.